Grabar, si sale, sale. No, 19. Mañana te vamos a ver si anda el video. Diego, acá tenemos al Secre, Gastón, nuestra seño. Sí, nuestra seño. Secre. No es secretario. Nuestra seño de la escuela, Celeste. Bueno, y acompañantes, ¿no, chicos? Está Carlos, que es el facilitador que nos acompaña. Bueno, bienvenidos. Les vamos a presentar a Carlos, ¿sí? Carlos Pisoni, que es la persona que está encargada de la charla. Es una persona que es hijo de desaparecidos de la época de la dictadura, y nos va a contar su experiencia, su vida, a ver, cómo transcurrió de estos años de vida, sabiendo esta historia de su propia vida, ¿no? Así que bueno, y está con Walter Arias, perfecto. Así se escuchan, mejor que no tenemos ventiladores. Así que bueno, hoy funciona. Te hago uso. Ahí está cargado. Pero podés colocar así. ¿Así? Bueno, buenos días, buenas tardes, chicas, chicos, a los profes. Gracias por esta invitación, por este encuentro que tenemos cercano al 24 de marzo. Me imagino que conocen un poco, charlaron un poco en el aula qué pasó el 24 de marzo, ¿no? ¿Charlaron algo? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Alguien puede decirme qué pasó el 24 de marzo del 76 en la Argentina? Los agarraste Tímido, bueno. En un ratito, tenés razón. Bueno, mi nombre es Carlos Pisoni, soy integrante de la agrupación Hijos. Acá a mi lado está otro compañero, Walter. Les voy a contar brevemente mi historia y después le paso a Walter y después charlamos unas cosas más. Yo integro la agrupación Hijos, es una agrupación que integran todos los que somos hijos de desaparecidos, de asesinados, de exiliados, de detenidos de la última dictadura militar, y también gente que se sumó a la organización con objetivos claros, ¿no? Que es saber qué pasó con nuestros papás, qué les hicieron, poder llegar a la justicia con los que le hicieron lo que le hicieron nuestros padres, los militares, los policías que hicieron eso, y poder tener una democracia plena en nuestro país. Esos son los objetivos por los cuales nosotros nos creamos hace 26 años. Y ustedes habrán escuchado quizás hablar de otras organizaciones por ahí un poquito más conocidas también, como Madres de Plaza de Mayo, como Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Conocen algunos a las Madres de Plaza de Mayo? ¿La nombraron? ¿Algunos conocen? ¿Sí? ¿Qué conocen? Vos que me dijiste que sí. Bueno, acá dice su compañero que hizo un trabajo y tuvo que investigar sobre las madres. Las madres, ¿qué se imaginan que son? Son madres de hijos que están desaparecidos, ¿no? O sea, madres que perdieron a sus hijos, a sus hijas, que empezaron a buscarlas. Imagínense ustedes si su mamá los pierde a ustedes, ¿qué harían sus mamás? Bueno, empiezan a buscarlos. Eso es lo que hicieron las Madres de Plaza de Mayo. En plena dictadura, cuando no teníamos democracia, cuando estaban los militares, desaparecen una gran cantidad de personas, que nosotros calculamos en 30.000, y las madres empiezan a buscar a sus hijos, a sus hijas. ¿Por qué no estábamos en democracia? Bueno, ahora estamos en democracia. Ustedes saben, todos podemos, cuando ustedes tengan más de 16, podemos ir a votar, podemos elegir al presidente, a los diputados, a los senadores, al jefe de gobierno, etc. En la dictadura no se podía. ¿Por qué? Porque hubo un golpe de Estado de los militares que tomaron el poder, abolieron, por ejemplo, el Congreso, que no funcionaba, un montón de cosas se prohibieron, y eso era lo que sucedió durante la dictadura. Y aparte, a todos los opositores políticos de la dictadura empezaron a perseguirlos.
Y a los que tienen una participación más activa, empezaron a exterminarlos directamente. ¿Qué significa esto? Empezaron a matarlos. Pero no los mataban como cualquier otro, sino que los desaparecían. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una persona desaparecida y una asesinada, por ejemplo? Claro, que los desaparecidos se los llevaban. En cambio, las personas asesinadas, si alguien mata a alguien, queda el cuerpo ahí y todos ven que está esa persona asesinada. A nuestros padres los asesinaban, nosotros pensamos que los asesinaban porque no nos lo dijeron, pero suponemos que los asesinaron y están desaparecidos sus cuerpos. Por eso se le dice desaparecidos, porque el cuerpo no está con nosotros. Nosotros no tenemos forma de ir al cementerio, por ejemplo, como tiene cualquier persona, algún familiar que puede ir al cementerio a llevar unas flores a alguien que está muerto. Bueno, eso no lo podemos hacer nosotros, porque nuestros papás están desaparecidos. Mi papá se llamaba Rolando Pisoni, está desaparecido. Mi mamá, Irene Veloquio, también. Cuando yo tenía 37 días, tenía un mes de vida, se lo llevan. Los militares lo llevan de mi casa, nosotros vivíamos en Almagro, hacen un operativo, se lo llevan. Y desde ese momento no sé más qué pasó con ellos. No sé dónde están sus cuerpos, no sé qué hicieron. Sé que fueron llevados a un centro clandestino de detención, que eran los lugares donde se llevaban a las personas que secuestraban. Y eran clandestinos porque no se sabía dónde estaban en esos momentos estos lugares. Walter trabaja en uno de ellos, que fue reconvertido hoy en un espacio para la memoria, que ahora les va a contar qué es. Pero se calcula que había 500 centros clandestinos en ese momento donde se llevaban a los desaparecidos, se los torturaba, a las mujeres muchas veces se las violaba, les robaban los bebés que tenían y después las desaparecían. Así de trágica, como les estoy contando la historia, es lo que sucedió. Entonces les decía que mis papás fueron llevados a uno de estos lugares y después se calcula que haber estado un mes allá, los desaparecen. Yo me crio con mi abuela, quien es quien me empieza a contar la historia desde siempre, y después mi abuela se suma a esta lucha, se junta con otras madres y forman esta agrupación que les comentaba, que se llama Madres de Plaza de Mayo. Le voy a pasar un poquito la palabra a Walter para que cuente un poquito quién es él y después vuelvo a tomar la palabra. Voy a sacar la gorra, pues no me va a entrar. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, mi nombre es Walter Arias, soy abogado, me especialicé en Derechos Humanos, tengo una maestría hecha en Derechos Humanos, trabajo, como decía Carlos, en un centro clandestino de detención, en un ex centro clandestino de detención, que es la ESMA, la que era la Escuela de Mecánica de la Armada. No soy hijo desaparecido, no tengo ningún familiar desaparecido, sino que me uno a hijos por una cuestión, como lo explicaba Carlos, de militancia, de poder llevar adelante todo el proceso de lo que Carlos había explicado, de la organización, de cómo se encaminó y cuáles son los valores y los objetivos. Por eso yo me uno a hijos. Igualmente yo desde la universidad tuve relación siempre en cierta medida con hijos, porque también militaba en política estudiantil en una agrupación que se llamaba NBI, Necesidades Básicas y Satisfechas, y que tenía mucha relación en su momento con hijos. ¿Alguno conoce el ex centro clandestino de detención ESMA? ¿Alguien fue? ¿No? Bueno, ¿sí? ¿Fuiste? ¿Qué fuiste? ¿Para una noche en los museos? ¿Alguna actividad en especial? Ah, bueno. Bueno, es un predio que tiene 17 hectáreas. Dentro de esas 17 hectáreas funcionaba una escuela de mecánica de la Armada. Y hoy, desde el año 2004, por una ley, se transforma en espacio de memoria. Dentro de lo que son las 17 hectáreas hay distintos organismos. Hay centros culturales,
está el sitio de memoria donde estaban los detenidos desaparecidos y se hacen un montón de actividades para todas las edades. No sé más que contarles sobre el espacio. Y dentro del espacio está la Casa de la Militancia, que es de la agrupación Hijos. Le paso ahora a Charlie para que continúe. Bueno, entonces estábamos en madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo. ¿Alguien sabe la diferencia entre madres y abuelas de Plaza de Mayo? Una es madre de desaparecidos y otra es abuela de desaparecidos. Sí, muy bien, acá. Una es madre de desaparecidos y otra es abuela de desaparecidos. ¿Por qué? Porque las madres empiezan a buscar a sus hijos, se empiezan a juntar. Ustedes saben que una de las cosas que impone la dictadura fue el estado de sitio. El estado de sitio sucede cuando vos no te podés juntar en grupo, en 3 o 4 personas, en la calle. Entonces, la dictadura establece el estado de sitio y las madres se empiezan a juntar y no podían juntarse en la calle, porque había estado de sitio y no te lo permitían, te hacían que no te juntes. Bueno, ellas se empiezan a juntar en la Plaza de Mayo, por eso se llama Madre de Plaza de Mayo. Y empiezan, como hay estado de sitio, viene la policía y le dice circulando, circulando, y ahí empiezan a dar vueltas a la plaza. Empiezan a dar vueltas, no sé si fueron a la Plaza de Mayo, hay una pirámide en el medio, la pirámide de Mayo. Empiezan a dar vueltas a la pirámide de Mayo. Y así empiezan las famosas rondas de las Madres de Plaza de Mayo, que si hoy van los jueves a las 4 de la tarde, 3:30, están ahí haciendo la ronda, aún con 90 años de edad, porque todavía siguen pidiendo saber dónde están sus hijos. Las madres empiezan y después siguen las abuelas, que aparte de tener a sus hijos, tienen a sus nietos y nietas desaparecidos. Porque ¿qué hizo la dictadura? Aparte de desaparecer a nuestros padres, también desaparecieron a muchos de los hijos de nuestros padres, que son los nietos de las abuelas, que de alguna manera eran bebés en esos momentos y que los militares los secuestran y los entregan a familias de militares o amigos de militares, los apropian, decimos nosotros. Hubo un plan sistemático de apropiación de menores que se calcula que fueron 500 los bebés robados. ¿Qué hicieron después con los bebés? Bueno, le pusieron otro nombre, festejaban el cumpleaños otro día, la familia con la que vivían no era su verdadera familia, los robaron. Gracias al trabajo de abuelas, ¿qué hizo abuelas? Empezó a buscarlos. Con la diferencia más importante con madres es que nuestros padres, o sea, los hijos de las madres, están muertos. En cambio, los nietos están vivos. Están vivos, están entre nosotros, y gracias al trabajo de abuelas se pudieron recuperar 130 nietos. Hoy, ahora se sigan buscando los nietos, que son personas que tienen entre 40 y 45 años de edad, que no conocen su verdadera identidad, que por ahí se criaron con el que asesinó a sus verdaderos padres, también pasa eso. Y fíjense ustedes que ¿qué hicieron las abuelas para investigar a los nietos? Crearon un banco de sangre. Entonces, todas las abuelas que tenían a un nieto desaparecido dejaron la sangre en el banco. Entonces, cada vez que una persona tiene dudas sobre su identidad o investigan que una persona puede ser hijo o hija desaparecido, se le saca sangre a esa persona, se compara con la sangre de los otros y el del ADN da que esa persona es nieto o no es nieta, porque también muchas veces sucede que no da con todas esas familias. Gracias a ese trabajo hay 130 personas que recuperaron su identidad, que tienen su verdadero nombre, que conocen quiénes son y que están con sus verdaderas familias. Ese es el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, que se suma al trabajo de las madres en la búsqueda de justicia y la búsqueda de la verdad, de saber qué pasó con los desaparecidos. En plena dictadura, ¿qué sucede también? Sucede que empiecen a perseguir a las madres de Plaza de Mayo, porque claro, ¿cómo podía ser que se rebelen contra la dictadura? Las infiltran, es decir, se meten adentro personas que se hacen pasar por familiares, que eran militares, uno de los más conocidos llamado Alfredo Astiz, y secuestran a 3 madres y las desaparecen en el centro clandestino de detención ESMA justamente, pensando que eso las iba a callar. Nada pasó parecido a eso, sino todo lo contrario, siguieron adelante, y fíjense que han seguido adelante tanto que tuvieron que pasar 30 años desde que se fundaron hasta el año 2004, que se anularon las leyes de audiencia de vida y punto final,
que eran las que impedían que los militares vayan presos. Nosotros tuvimos después de la dictadura distintos gobiernos en democracia. Los distintos gobiernos en democracia lo que hacían era impedir que los asesinos de nuestros padres estén presos. Hubo un proceso muy importante en el primer gobierno democrático, fue el de Alfonsín, que se hizo un juicio solamente a las juntas. ¿Qué son las juntas? Los que dirigían la dictadura. Pero después, el gobierno que vino después los liberó, de Menem, hizo un indulto. Entonces nosotros cuando nos formamos en Hijos en el año 95, teníamos a todos los asesinos de nuestros padres en las calles. Nosotros sabíamos quiénes eran, teníamos fotos de ellos, habíamos investigado, había habido sobrevivientes de los centros clandestinos que nos habían contado quiénes eran, y con toda esa información estábamos esperando que en algún momento se abrieran los juicios para poder enjuiciarlos. No se podía, porque la ley no lo permitía. Hasta el año 2004, con Néstor Kirchner decidió abrirse los juicios de lesa humanidad y empezaron los juicios contra los genocidas. Eran momentos muy difíciles. Imagínense ustedes, les pregunto, ¿qué les pasaría, no? Si se enteran que ven en la calle una persona que mató a su papá, ¿no? A mí me pasó encontrármelos. A mí me pasó una vez que entro a un bar, estaba con unos compañeros míos de Hijos, estábamos tomando algo y me doy cuenta que como el profe que está ahí era la persona que había torturado y asesinado a mis papás. Así, ahí estaba. Entonces yo lo empiezo a mirar cada vez con más fuerza, empiezo a mirar la botella que estaba arriba de la mesa mía, y empiezo a mirarlo, y ¿ustedes qué hubieran hecho? Acá le parten la cabeza, le parten la cabeza, le parten la cabeza. Todos hubieran hecho lo mismo, ¿no? Bueno, yo no hice eso, pero les quiero contar por qué no hice eso. Porque ganas no me faltaban, obviamente. No hice eso en realidad porque al haber estado, mis compañeros me contuvieron y me hicieron que no hiciera eso, que no tomara esa decisión individual. Me contuvieron, me dijeron, no, pará. Empezamos a gritar, a putearlo, bueno, el tipo se tuvo que ir del bar. Pero no agarré la botella esa y se la partí en la cabeza, que por ahí hoy estaba yo en una cárcel, acá no estaba contando esto. Y fundamentalmente les cuento esto porque es la historia del movimiento de derechos humanos. Lo que sucedió con nosotros, que somos víctimas del terrorismo de Estado, familiares las víctimas, es que nos juntamos, nos organizamos en un colectivo, o sea, en un grupo, y decidimos avanzar en grupos, madres, abuelas, hijos, etc. El haber estado en un grupo a mí me hizo no agarrar esa botella. Por ahí si yo no hubiera estado en un grupo, me hubiera agarrado y se me hubiera partido en la cabeza. Pero eso me hizo entender que la lucha es colectiva, no es individual, que la justicia por mano propia no sirve de nada, que a veces hay que esperar mucho para ver lo que uno quiere que se logre, sea lo que les estoy hablando yo, o sea los sueños que ustedes tienen, que hay que perseverar, que hay que seguir adelante cuando las cosas están muy grises o oscuras. Y fíjense lo que pasó después. En 2004 se abren los juicios. Yo tengo la oportunidad de ser querellante en los juicios. ¿Qué significa ser querellante? Que yo puedo presentarme en el juzgado y pedir que esa persona vaya presa por todo esto que hizo. Me tocó declarar en los juicios eso. Me tocó tener enfrente a las personas que habían desaparecido mis papás, entre los cuales estaba esa persona que tenía enfrente mío, y después me tocó el día que lo condenaron a esa persona que se llama Julio Simón a cadena perpetua y hoy está en la cárcel de Marcos Paz preso. Fíjense lo importante de no haber agarrado esa botella y de haber esperado, de haber estado en un colectivo, en un grupo, de haber estado contenido con un montón de compañeros míos y compañeras que hicieron que logremos finalmente ver a esa persona tras las rejas como queríamos. Esta es la historia del movimiento de derechos humanos. Lo que difiere de otros países, porque en otros países también hubo dictaduras, es que acá en Argentina se organizaron, nos organizamos.
Y aún cuando todo estaba mal, seguimos adelante. Aún cuando todo estaba muy mal, seguimos adelante. Fíjense que estamos hablando que después de 30 años, recién 30 años, no 1, 2, 3, 4, 30 años, se abrieron la posibilidad de juzgar y castigar a los genocidas. Hoy tenemos 1.200 militares, represores, torturadores que fueron castigados, la gran mayoría cadena perpetua en Argentina, son un montón. No ha pasado esto en muchos otros países del mundo, para que lo sepan, es muy importante tener en cuenta eso. Y estamos en un momento donde muchos de ellos están muy mayores, porque imagínense si tenían 30 en el 70, 70 y pico, ahora tienen 80, donde lo que están obteniendo son beneficios como la prisión domiciliaria. ¿Qué quiere decir esto? Que están presos en sus casas, la gran mayoría, porque los jueces consideran que son muy mayores y que tienen que terminar la pena de prisión en sus casas. Algo que nosotros nos oponemos, porque decimos, si estuvieron 30 años libres, tienen que purgar sus penas en las cárceles, más aún si cometieron los delitos que cometieron, que son gravísimos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia nuestra, la historia de hijos, la historia de la Argentina, que ustedes hoy la ven en las aulas, por suerte, mucho tiempo atrás, no hace mucho, no se veía esto en las aulas, no había profesores que nos convoquen a estas charlas, por eso está bueno que los profes nos hayan convocado. Y hoy nos tenemos que también reflexionar sobre el presente para que no vuelva a pasar lo que pasó en la dictadura. O sea, eso es lo principal que hoy tenemos que charlar. ¿Qué cosas hay que erradicar? ¿Qué violencias hay que erradicar en esta democracia para que no siga habiendo torturas en cárceles, en comisarías, para que no siga habiendo personas, policías que matan a personas y disparan antes de preguntar si esa persona es inocente o es culpable, si un juez los castiga? Muchas cosas que pasan que tienen que ver con cómo defendemos nuestra democracia. Hoy estamos viendo un récord democrático. Ustedes saben que la Argentina está asignada por golpe de Estado. Durante muchos años la Argentina tuvo golpes militares, y ahora es un récord porque llevamos más de 30 años, 30 y casi 40, vamos a cumplir en breve, sin golpes de Estado. Récord en la historia argentina, porque siempre hubo golpes militares todo el tiempo. Entonces, esta charla es importante para eso. Ustedes ahora pueden vestirse como quieren, leer lo que quieran. Piensen que la dictadura prohibió la minifalda, prohibió leer El Principito, prohibió la teoría de conjuntos en matemática porque pensaba que los conjuntos no se juntaban, no, juntos no se podía. Prohibió muchas cosas, prohibió grupos de rock, prohibió artistas, todas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que se prohíba? No, pasaba eso. Imagínate que si pensaba distinto te mataban, lo mínimo que podían hacer era prohibir un montón de cosas. Así que bueno, ahora les doy la palabra a ustedes, los quiero escuchar un poquito, sé que trabajaron en clase, así que me gustaría escucharlos un poco. A ver, chicos, de escuela 19, ¿quieren ustedes empezar a hacer las preguntas? Estuvieron organizando una serie de preguntas y pusieron en papel, porque también de acuerdo a ver qué quieren. Estamos iguales, acá estuvimos investigando un poco sobre tu vida y tu historia y además sobre qué pasó este 24 de marzo, ¿no? Y acá tenemos algunas preguntas también. ¿Quiere alguno por ahí? ¿Se anima? ¿Se anima? Creo que va a arrancar uno y después van a seguir todos. Acá me pregunta, ¿cuándo y cómo me enteré que mis papás fueron secuestrados? Bueno, yo al criarme con mi abuela, que me cuenta mi historia desde siempre, y mi abuela se acerca a las madres de Plaza de Mayo, ella siempre tuvo esperanza de encontrar a su hija, a Irene. Que de hecho, como les contaba, pues tuvimos una charla parecida a la mañana, con el turno de mañana, mi mamá se crió acá, en este barrio, acá muy cerquita de la escuela, en Olazábal y Bucareli, y fue a una escuela acá muy cerquita que se llama Beata Imelda, no sé si lo conocen, acá cerca. Mi mamá se crió acá en Urquiza. Y mi abuela también se crió acá, y yo también, cuando la secuestran mis papás, me vengo a vivir acá nomás. Ella siempre me contó la historia desde el principio, cómo había sido, incluso aún con las esperanzas, porque cuando vuelve la democracia teníamos esperanzas de que estén con vida, porque eran desaparecidos. Es la incertidumbre de no saber qué pasó con una persona desaparecida, es lo que les decía antes. No podemos ir a un cementerio, no sabemos si está muerta, si está viva.
¿qué pasó? Ahora sabemos que los mataron, pero en ese momento por ahí pensamos, bueno, se fueron, están de viaje, se escaparon, se escondieron. Bueno, así que siempre me fue contando todo de a poquito. Y aparte yo la fui acompañando a ellas a las marchas, a las movilizaciones, con lo cual después cuando yo me sumo a hijos, yo ya había estado en muchas actividades que tenían que ver con esta temática. Así que bueno, creo que respondí la pregunta. Gracias. ¿Por qué se fueron y volvieron a España? Digo, ¿por qué se fueron a España y por qué volvieron? Bueno, pregunta por qué no fuimos a España. Yo no les conté esto. Yo me fui a España cuando tenía 4 años y medio y volví a los 7. Me fui en el 82, volví a fines del 84. A fines del 84 termina la dictadura y empieza la democracia. Entonces nosotros volvimos con la democracia. Y nos fuimos porque en esos momentos estaba la guerra de Malvinas y ustedes seguramente están estudiando en clase, ahora la guerra se cumplen 40 años. La guerra de Malvinas sucedió en dictadura y también fue una acción de la dictadura como para tratar de extenderse en el poder, porque en ese momento el poder de la dictadura se estaba como diluyendo y les salió muy mal porque mandaron al muere un montón de colimbas mientras muchos de los altos mandos se preservaron. Por ejemplo, esta persona que les dije, se llamaba Astiz, que no solamente era un torturador y un secuestrador, sino que se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo, fue a la guerra de Malvinas y se rindió sin tirar un solo tiro. Mientras después había un montón de colimbas, que eran los que nos obligaban a hacer el servicio militar, nos mandaban al frente, eran los que estaban en el frente y eran los que murieron. Entonces nosotros volvemos después de eso, en el 84, y en realidad nos fuimos a España como muchos exiliados, porque aparte de los desaparecidos hubo muchas personas que se fueron del país para salvar sus vidas y se exiliaron. No hay números certeros, pero se calcula que fueron cientos, estamos hablando desde 300, 400.000 personas a 1 millón, se calcula, que se exiliaron en distintos países. Uno de los países donde nos exiliamos, que recibió a muchos argentinos, fue España. ¿Cómo? Si cambió tus expectativas. Mi perspectiva sobre mí. Conocer la verdad sobre tu vida, se cambió la perspectiva sobre tu identidad. Claro. ¿Qué cambió en vos conocer tu verdadera identidad? Bueno, acá preguntan en qué cambió conocer mi verdadera historia. Bueno, en principio yo tuve la suerte de no me robaran primero, ¿no? Porque hubo muchos bebés que los robaron. Después, que me hayan contado siempre la historia desde el principio. Conozco muchos compañeros y compañeras de mis hijos que los familiares por ahí les mintieron sobre la historia, le dijeron que sus papás habían muerto en un accidente, algunas cosas así, que finalmente terminó siendo peor porque le contaron una historia que no era real, les mintieron para preservarlos, para que no sea doloroso, y después terminó siendo peor. Entonces, las abuelas de Plaza de Mayo siempre dicen que por ahí la verdad es dolorosa, la verdad a veces duele, pero la verdad es necesaria, la verdad es la que construye tu verdadera identidad. Así que creo que el haber conocido eso desde el principio me dio otra perspectiva y otra fortaleza también para afrontar la situación. ¿Qué piensas sobre la sentencia de los dictadores? ¿Qué pienso sobre la sentencia de la dictadura? Voy a pasar a vos. Bueno, me tocó a mí. En esta parte hay distintos tipos sobre la perpetua, como le pasó al torturador y al asesino del papá de Carlos. Después hay distintas sentencias que van de distintos años y no siempre es cadena perpetua.
lo que sucede con distintas personas que son juzgadas. Me parece que por todo lo que se pasó, por todo el mal que hicieron al país, por todo el mal que hicieron a la sociedad, por todo lo que representaron, me parece que las sentencias tendrían que ser la gran mayoría de cadena perpetua y no solamente con 15 años o 12 años de prisión cuando a veces se dan esas sentencias con respecto a algunas personas. ¿Alguna más? ¿Ya lo respondió? ¿La escucha también? Perfecto. ¿Por allá tenemos más? Gracias, mamá. A ver, Florencia, ¿qué te da? ¿Y era la que teníamos acá? Sí, se la pasaron para allá. A ver. Sí, ¿qué quiere preguntar? Espere. Acá ya la contestó. Esto ya nos contaste cuando empezaste a participar de las marchas. ¿Qué más teníamos? Chicos, A ver. Sí. ¿Otra cosa? ¿Qué es eso? A ver. Ajá. Pregunte. ¿Cómo fue tu infancia? Estas preguntas para... Bueno, acá preguntan cómo fue mi infancia. Bueno, yo por suerte, como les conté la historia, la supe siempre, pero igual no es fácil cuando vos tenés a tu papá desaparecido contar tu historia en la escuela. Las cosas que le deben pasar a muchos de ustedes con algunas cosas familiares que por ahí no se animan o no quieren contar o tienen vergüenza. Debe pasar a todos con algún temita que no quieren hablar. Bueno, a mí me pasaba obviamente porque tenía que contar todo de cero y a veces, viste, era engorroso, vergonzoso. De todas maneras, nunca lo oculté. Lo que sí me pasó fue que cuando entré a hijos, cuando ya nosotros entramos a hijos, cuando ya creamos hijos, cuando la mayoría de nosotros terminamos la secundaria, a los 18 años, 19, y formamos esta agrupación y empezamos a convivir todos los días con nuestra historia y por eso hoy que estamos acá, porque no es una tragedia para nosotros estar acá contando nuestra historia, hablando de lo que nos pasó, sino que lo tomamos como parte de nuestro legado, de poder charlar con ustedes para que conozcan qué es lo que pasó en la Argentina en carne propia. Entonces, de alguna manera nuestra infancia sí estuvo, no fue la mejor infancia en el sentido de vos cuando no tenés a tus papás, imagínense ustedes si no tienen a sus viejos, mañana no van a vivir una infancia feliz. Pero bueno, por suerte tuve una abuela que me crió, una familia que estuvo conmigo, mis compañeros, mis amigos del colegio siempre me trataron bien y nunca tuve ningún problema con mi historia, ni me discriminaron, ni nada parecido. Acá Sí. tenemos otra. Sí, tengo hijos, sí. Tengo 3 hijas. Tengo una hija de 22, una hija de 10 y una que acaba de cumplir un año. Que de alguna manera, vos imaginate que nosotros somos una agrupación que se llama Hijos, ¿no? Entonces cuando el momento llegó nuestro de ser padres, fue toda una afrenta porque, claro, dejamos de ser hijos para ser padres, por más que siempre vamos a ser hijos, y ustedes, todos vamos a ser hijos siempre, pero nuestra agrupación que se llama Hijos, y ponernos en el lugar que tenían por ahí nuestros papás, o momentos cuando pasamos, mis papás tenían 24 y 26 cuando los secuestran. Cuando yo tenía 24 pensaba, uy, hasta acá llegó mi papá, cuando pasé la edad de él o de ella, y
y después cuando tuve el primer bebé, y cuando el bebé pasó el mes y 7 días que tenía yo, y yo decía, no, me muero si me llegan a sacar a mi hija al mes y a los 7 días, pensar lo que les pasó a ellos, cuando me perdieron. O sea, un montón de cosas me pasaron cuando fui papá, proyectándome lo que le había pasado a ellos y pensando mucho en ellos, pero también, por otro lado, también con la felicidad de poder, continuar mi vida, poder rehacer mi vida y poderle decirle a todos los que quisieron hacer tanto mal en la Argentina que no pudieron con nosotros. De alguna manera, el tener hijos, el estar acá, el rehacer nuestras vidas, es haber ganado, es haber no habernos quedado en lo peor, encerrados en nuestras casas, sin hacer nada, bajoneados, mal psicológicamente, psiquiátricamente, muchas cosas que a muchos les pasaron, pero de alguna manera esto es vida, ¿no? Es seguir la vida, continuarla, rehacerse. Y creo que es lo mejor que les puedo decir yo ahora a ustedes, que cuando piensen que algo está mal, cuando piensen que todo está mal, piensen que acá hubo ejemplos de personas que se juntaron en lo peor que te puede pasar, que es perder un hijo, buscaron hasta que lograron obtener muchas victorias, lograron obtener muchas cosas, exigirle al Estado muchas cosas que se lograron, y que eso es fruto de la perseverancia, de la resistencia, del estar juntos. Me parece que es lo mejor que yo tengo hoy para decirles. La otra parte de nuestra pregunta que querés hacer, ¿no estaba? ¿Les contaste a tus hijos tu historia? Ah, sí, claro, ¿cómo no le voy a contar? Les conté, sí, aparte vienen a las marchas conmigo, me acompañan, siempre respetando lo que ellos quieran preguntar, hasta dónde quieran preguntar. Yo no los obligo a hacer nada, ni a ponerse una camiseta, pero sí, claro que sí. Y bueno, es como esta charla con ustedes muchas veces, contarle a ellos, como a ellas, porque son 3 mujeres, cómo es la historia, qué pasó con sus abuelos, por qué no están, por qué eran malos los militares, por qué los abuelos eran buenos. Así que bueno, sí, no es fácil. Muchas gracias. No, teníamos poquitas preguntas. Claro, teníamos algunas más, pero fuimos escuchando y ya no fuiste respondiendo. ¿Tienen más preguntas allá? ¿Están con vergüenza? ¿Estás con vergüenza? Sí. Sí, soy hijo único. ¿Con mis qué? Sí, con mis amigos de la infancia, sí, claro, que me reencontré con los amigos de la primaria, me encontré cuando volví a España con amigos de España, me encontré también con amigos de mis papás, porque imagínense que nosotros no tenemos muchas fotos de ellos, muchas pertenencias de ellos. Cuando entraron a nuestra casa no solamente se los llevaron a ellos, sino también que los militares nos robaron todo, nos robaron el auto, nos robaron todas las pertenencias. Entonces no tenemos fotos, no tenemos, qué sé yo, cualquiera si se va a un ser querido quiere conservar algo, ¿no? Una foto, una ropa, tenemos muy pocas cosas. Entonces encontrarme con los amigos de mis viejos también me ayudó como a saber cómo eran ellos, qué gustos tenían, qué les gustaba comer, qué les gustaba escuchar de música, a dónde les gustaba ir a bailar, todas esas cosas que te las van contando de a poco. Y justo hoy a la mañana charlábamos de eso. Por ejemplo, yo estornudo 7 veces, ¿no? No se rían. 7 veces seguidas. Y yo no sabía por qué estornudaba 7 veces seguidas. ¿Por qué estornudo 7 veces seguidas? Bueno, qué cosa rara, estornudo 7 veces seguidas. Y cuando estaba cenando una vez con una amiga de mi mamá,
que estornudo 7 veces, se quedó como así, me miró así fijo y me dijo, tu mamá estornudaba 7 veces. Cosas que yo no sabía, porque si hubiera tenido a mi mamá me hubiera dicho, estornudas igual que yo, pero nadie me lo había dicho. O como cuando yo me hice fanático de una banda como son los Rolling Stones, que fui a todos lados a verla, y después un amigo de mi viejo me dice, che, tu viejo era fanático de los Rolling Stones. No te puedo creer. Bueno, son cosas que tienen alguna explicación psicológica en algún lado seguramente, pero que nosotros la vamos reconstruyendo todos los días cuando vamos construyendo esta identidad, que se da todos los días, porque todos los días por ahí aparece una foto nueva o aparece alguien que te cuenta algo nuevo y vas haciéndolo así de a poco. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hiciste al conocer la verdad de mi historia? ¿Qué fue lo que hice al conocer la verdad de mi historia? Bueno, lo que hice fue empezar a pelear para que se cambiaran las cosas que pensaban que estaban mal. Por ejemplo, que las personas que habían matado a mis papás no estén libres. Eso fue lo que hice, y después empezar a militar en una agrupación de derechos humanos como hijo, y entender que no solamente mi militancia tenía que ver con algo que me había pasado a mí, sino que también la dictadura había llegado al poder para instalar un plan económico que dejó muchas familias argentinas sin trabajo, se cerraron fábricas, y que cosas injustas siguen pasando hoy en día en la Argentina. O sea, ¿a ustedes no les pasa que ven cosas que dicen, esto es una injusticia, qué mal que está esto, que violen a una chica en Palermo, que maten a un pibe por tener gorrita, a la policía, o sea, muchas cosas pasan que son injustas en el país. Entonces lo bueno es poder protestar o poder hacer las cosas que uno piensa para que esas cosas no pasen. Nosotros hoy tenemos en el país el 50% de los argentinos y las argentinas son pobres. Son pobres 50% de los argentinos. O sea, que no llegan a fin de mes, que no tienen trabajo los padres de la mamá o alguien está sin laburo, que no pueden pagar un alquiler, un montón de cosas que le pasan al 50% de los argentinos, es un montón. Entonces nosotros tenemos que hacer algo para cambiar eso. No puede ser que haya tanta gente que la esté pasando mal. Bueno, hay que hacer cosas, hay que ayudar al otro, hay que pensar en el otro, en el prójimo, para que no la pase mal, y hay que participar. Principalmente lo que hay que hacer es participar en un centro de estudiantes, en una agrupación, en un programa de radio, en un centro cultural. Hay muchas formas de participar. Yo lo que les digo es que hace bien a la democracia, a la sociedad argentina, participar, levantar la voz, no quedarse callado, no quedarse en su casa cuando piensan que algo está mal. Acá la profe pregunta si alguna vez sentí bronca por lo que pasó. Obvio que sí, obvio, bronca, odio, dolor. Cuando yo estuve enfrente del represor lo odiaba con todo mi fuerza, pero pude transformar toda esa bronca, todo ese dolor, lo pude canalizar en participar en una agrupación con pares. El estar con pares, con personas que le pasó lo mismo que a vos, me hizo poder canalizar ese odio, esa bronca, en algo concreto que fue pelear, luchar por algo que pensaba que era justo. Pude transformar ese dolor, esa bronca, en otras cosas, por suerte, ¿no? Porque hay muchas personas que les pasan situaciones trágicas en la vida y no lo pueden superar. Yo pude superarlo de alguna manera. No te digo que no siento bronca todavía, pero sí no tengo ese espíritu vengativo en el fondo mío. ¿Qué hace? Bueno, ahora me detona la bronca cuando liberan a uno de los represores, me detona la bronca cuando matan a un chico, desaparece una persona en democracia, que no hizo nada, que no tiene por qué desaparecer, es culpable o inocente de algo que cometió, sí o no, no me importa, pero nadie puede desaparecer en democracia. Me da bronca que la gente no tenga para comer, me da bronca que haya muchos compatriotas argentinos que tengan trabajo. Son cosas que te dan bronca realmente, ¿no? Porque
pasan. ¿Cómo? Esperá que me está preguntando yo. No escuché bien. Cuando vos viste a algún amigo de tu papá, si te dijeron si te parecías más a tu papá o a tu papá. ¿A quién te pareces más? ¿A quién me parezco más? A mi mamá o a mi papá. Y bueno, una mezcla de los dos un poco. Acá dice Walter que me parezco más a mi mamá. Ahora les muestro una foto y ustedes me dicen. Pero creo que tengo un poquito de los dos. La verdad es que yo no los conocí, ¿viste? Yo tenía un mes. O sea que la única forma de conocerlos fue a través de fotos. Es muy raro eso, porque vos decís, bueno, pero ¿cómo eran? ¿Qué hacían? ¿Qué les gustaba? Es todo re difícil, ¿viste? Porque si vos no los conociste, no estuviste con ellos, no compartiste momentos, o sea, solo lo que podés acordarte es lo que te cuentan de ellos, cómo eran, qué hacían, qué les gustaba, alguna foto que aparece por ahí. Nosotros tenemos solo, bueno, igual es re difícil esto porque no se ve nada, pero bueno, acá están. Esta foto en realidad un amigo la coloreó porque las fotos eran en blanco y negro, imagínense en ese momento, y le puso color y me dijo cómo era el pelo de tu mamá, cómo eran los ojos, cómo eran los ojos de tu viejo, bla bla bla. Así que bueno, yo uso las patillas de mi papá, nunca me las corté desde los 16 años y tengo los ojos de mi mamá, me parece, y lamentablemente tengo poco pelo como mi mamá. Y Carlos, vos te criaste con tu abuela materna. Sí. ¿Conociste a tus abuelos paternos? Sí, conocí a mis abuelos paternos. Lo que pasó con mi abuela paterna es que ella se fue del país con mi otro tío, con el hermano de mi papá, se exiliaron a Costa Rica. Costa Rica es un país de Centroamérica que no tiene ejército. Entonces dijeron, che, nos vamos a exiliar ¿a dónde? A Costa Rica. ¿Y por qué hay? Porque no hay ejército, entonces no nos van a perseguir. Y bueno, y de hecho todavía siguen viviendo en Costa Rica la familia paterna, así que por suerte me pudieron invitar un par de veces a viajar a Costa Rica, que esa es la parte... Viajé como 5 o 6 veces, esa es la parte buena. Importante. ¿Y ellos te contaban? Seguramente, ¿no? Sí, me contaron mucho de mi papá, muchas cosas, sí. ¿Te han mandado fotos? Sí, me mandan, cada vez que encuentran algo nuevo me mandan, sí. ¿Cómo me enteré que era hijo desaparecido? Y bueno, un poco mi abuela me lo contó siempre me contó que mis papás estaban desaparecidos. ¿A partir de qué edad te empezó a contar? Sí, 4, 5, 6, cuando te acordás más o menos vos de eso. De los 5 o 6, más o menos. Eras muy chiquito, ¿siempre fuiste a las marchas con ella? Sí, siempre fui a las marchas, de hecho tengo fotos en España con marchas con ella, en la puerta del consulado argentino, en la embajada argentina, y después ya acá en la Plaza de Mayo. Nosotros muchos nos conocíamos de las marchas los que integramos hijos, porque nos veíamos ahí, y algunos éramos conocidos o jugábamos juntos en algún momento, y después cuando formamos hijos ya más grandes, ya algunos nos conocíamos. Y esto pues, pasó también en otras provincias del país. ¿Quién fue la primera persona que le conté mi historia? Bueno, la verdad que no me acuerdo mucho, pero debe haber sido algún amigo de la primaria que le conté todo, en alguna situación un poco más íntima, ¿no? Porque como les dije, por ahí no era ir contando la historia todos los días. Sacate el barbijo porque no te escucho. Si conocía a la mayoría de mi familia paterna, sí. Sí, era chiquita la familia, pero sí, la conocía toda. Todos se fueron a vivir a Costa Rica. No, nunca sentí que me trataban diferente. Sí, una vez me pasó, pero
una vez sola en toda la historia con una profe, cuando recién volvíamos de la democracia, de la dictadura digo, yo volví de España y medio como que me tenía de punto y después me di cuenta que la profe era mujer de un policía y venía por ese lado, pero después tuve todos profesores de 10 que me acompañaron siempre, compañeros que también acompañaron mi historia, lo cual es un hecho aislado, diría yo. ¿Qué me pareció la dictadura? Y me parece que uno de los peores momentos de la historia en Argentina. Muchas muertes, muchos desaparecidos, torturas, roban bebés, mujeres violadas. Me parece que nada bueno puede suceder ahí. ¿Papás? Mirá, no sabemos realmente porque en realidad los militares no nos dicen qué pasó con nuestros padres. A mí en el juicio que me tocó estar frente a ellos les dije, si tienen un poco de dignidad, díganme dónde tiraron los cuerpos de mis papás, mirándolos a la cara. Y ellos no lo dicen. Hay como un pacto de silencio, de no hablar, de no decir. Nosotros, yo sé por gente que estuvo con ellos en este centro clandestino de detención, que después esta gente está libre, las liberaron, porque algunos sobrevivieron de estos lugares, que estuvieron casi un mes y medio, desde el 5 de agosto hasta el 21 de septiembre. Y después se los llevaron, y suponemos que cuando se los llevaron es cuando los desaparecen. Así que suponemos que el día que los matan es el 21 de septiembre. La forma de exterminio de los desaparecidos era una forma muy macabra, que era tirarlos, le daban una inyección, los dormían, los subían a aviones y los tiraban al Río de la Plata. Esa es la forma que mayormente se usó para desaparecer los cuerpos. Por eso hoy no hay cuerpos, porque la gran mayoría fueron arrojados al río y después en el río se perdieron. No vieron cuando se caían los cuerpos, pero lo que pasó fue que, por ejemplo, hubo un militar que dijo que él manejaba los aviones y dijo, yo manejé aviones donde tiraban los cuerpos, y después lo que pasó que algunos cuerpos volvieron al continente, ¿entendés? Varios cuerpos, entre ellos los 3 cuerpos de las madres de Plaza de Mayo que volvieron a Santa Teresita. No sé si alguno fue alguna vez a Santa Teresita, en la costa argentina. Ahí encontraron 3 cuerpos, los enterraron en la época de la dictadura y después un equipo de antropólogos forenses que se encarga de revisar los cuerpos que son NN, encontró que esos cuerpos eran en las madres. O sea, con lo cual eso prueba, da muestra que existen muchas pruebas que era una cuestión sistemática de arrojar los cuerpos al río. ¿Fue difícil? Criarme sin mis padres, sí. Imagínate vos si no tenés a tu papá y a tu mamá. Imagínense todo. Es re difícil. Es re difícil porque aparte cosas que te faltan, cosas que querés compartir con tu mamá o con tu papá, cosas que querés. A mí me hubiera gustado ir a la cancha con mi viejo, me hubiera gustado, no sé, que me enseñe a hacer un asado, me hubiera gustado, no sé, un montón de cosas que no pasaron. Que conozca a mis hijas, mi mamá conozca a mis hijas. Bueno, un montón de cosas que le pasan a muchos con sus papás que yo no las viví. ¿Tu señora tiene una historia similar a la tuya o nada que ver? No tiene una historia similar a la mía, pero sus papás eran militantes también. Más jóvenes, pero eran militantes, y su mamá integraba el cuerpo de fiscales que empezó después de la dictadura en democracia, con Estracera, a juzgar a los genocidas. Con lo cual todas las historias siempre se entrecruzan y tienen que ver. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta que por ahí no la hayan tenido anotada, pero que surja ahora en el momento? Me parece que varias surgieron en el momento. ¿Cómo conocí a mi esposa? Bueno, en las marchas la conocí. ¿Sabés que la conocí en una marcha? Las cosas buenas también de movilizarse y de marchar, que conoces a las personas que te gustan.
¿Cómo? Si sufrí bullying. Un poco lo contesté. No, un hecho aislado con esta profesora, pero no. Por suerte no. Creo que ha respondido. Sí, no, a ver, quién me parece que una más allá. ¿A qué escuela fui? Fui a una escuela en Coblar, en la escuela 15, distrito 15. ¿La aquí? 15, distrito 15. De acá, de Villurquiza. De Coblar, sí. Acá preguntan, te criaste con tu abuela materna. ¿Y tu abuelo materno? Bueno, mi abuelo, en realidad, mi abuelo también me crió una parte de mi vida con él. Y cuando nos fuimos a España, mi abuela como que se separó de mi abuelo. Mi abuela venía de una crianza, de una ideología muy católica, que en esos momentos no se separaban las personas. Era, ¿cómo te vas a separar? No puede ser. Tuvo 7 hijos, entre los cuales mi mamá. Bueno, y medio que cuando nos fuimos a España también fue un momento de separación de su abuelo después de muchos años. Lo dejó acá, digamos. Sí, lo dejó acá. Sí, se quedó acá. ¿Y se fue con los otros hijos, con tu tío? No, mi tío, tenía un tío que ya vivía en España, que era el hermano de mi mamá, que fue el que nos recibió, que se había exiliado también porque él era militante, que también de acá de Villurquiza, fue el Reconquista, Alzafa, bueno. La única desaparecida fue tu mamá. Es mi mamá, sí. La única desaparecida de la familia materna, ¿no? Sí. Claro, de paterna de tu papá solo. ¿Cómo conocí? ¿Cómo conocí a mi familia? Y bueno, porque yo me crié con mi familia, pero sin mis papás. A mí me crió mi familia. No me robaron, me crió mi abuela, que de alguna manera fue como una mamá. Yo le decía mamá a mi abuela. ¿Era joven tu abuela cuando...? Mi abuela tenía 60 y algo. Tuvo que criarme como un hijo más a los 60 y pico. Claro. Bueno, como que demasiado. Soy un cruce de los derechos En humanos. este día de calor nos has respondido con amplitud, ¿no? La verdad que sí, muy rica la charla. Muchas gracias. Gracias también. También está bueno que agradezcan a los profes que dan este espacio, porque a mí me tocó, por ejemplo, no tener muchas veces profes así que está bueno que lo sepan, que está bueno que tengan profesores así. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias a los